Para hablar de lo que es triángulos, primero hay que definir qué es un triángulo. Entonces, primero vamos a la definición de un triángulo. Un triángulo, jovencito, se va a formar cuando tú tienes tres puntos, pero que no estén de manera colineal, porque si tú tienes los tres puntos de manera colineal, no determinamos un triángulo. Entonces, un triángulo, jovencito, se va a determinar con tres puntos. En este caso voy a poner los puntos A, B y C, y esos puntos los voy a unir mediante segmentos de recta, mediante los segmentos de recta AB, BC y AC. Entonces, al unir esos segmentos, jovencito, la unión de esos segmentos me determina el triángulo. La unión de esos segmentos me determina el triángulo. Entonces, el triángulo, jovencito, vendría a ser formado por estas tres líneas, nada más. Correcto. Cuyas intersecciones lo vamos a llamar vértices. Y cuyos segmentos o cuyas líneas van a ser los lados de dicho triángulo. Esos son los dos elementos que tú debes de tener en un triángulo. Los vértices, que en este caso serían A, B y C, y los lados AB, BC y AC. Todo triángulo, jovencito, va a tener una notación. La notación está de acuerdo a quién, de acuerdo a los vértices. En este caso, vamos a decir triángulo ABC, o simplemente ponemos un triangulito pequeño que dice ABC. ¿Ya? Entonces, no creo que tengas inconvenientes hasta ahí. Vamos a hablar ahora lo que es región triangular y perímetro. ¿Qué vendría a ser la región triangular y perímetro de un triángulo? La región triangular viene a ser, jovencito, el interior y la unión y el triángulo. O sea, la región triangular está determinada por quién? Por la unión del triángulo, o sea, por los lados del triángulo y por el interior de dicho triángulo. O sea, todos estos puntos que tú vas a encontrar en el interior, le unimos el triángulo, vamos a hablar de la región triangular. ¿Ya? Ese vendría a ser la región triangular. Entonces, interior y región interior son cosas distintas. ¿Ya? El interior vendrían a ser todos los puntos que están dentro del triángulo, y la región triangular es el interior del triángulo con los lados del triángulo o con el triángulo en sí. Ahora vamos a hablar del perímetro. El perímetro de un triángulo, joven, es la suma de las longitudes de los lados de dicho triángulo, y nosotros lo vamos a denotar con la letra 2P. Este 2P significa perímetro del triángulo. Ya, es una notación que tú debes de manejar. Ahora, si tú tienes el triangulito ABC, entonces, el perímetro de un triángulo vendrían a ser la suma de la longitud de sus lados. Ahora, recuerda, la longitud de un lado, su notación la ponemos de acuerdo al vértice opuesto. Le hemos puesto A porque su vértice opuesto es A mayúscula. Acá le hemos puesto C porque su vértice opuesto es C mayúscula. Y acá le hemos puesto B. Y acá le hemos puesto B porque su vértice opuesto es B mayúscula. Recuerda, el perímetro es la suma de la longitud de sus lados. O sea, lo único que tendríamos que hacer es sumar estos tres laditos de aquí. Ahora, más adelante vamos a usar el semiperímetro del triángulo. Y el semiperímetro no es otra cosa que al perímetro lo dividimos entre dos. Entonces, el semiperímetro de un triángulo es la suma de la longitud de los lados entre dos, que mayormente lo ves con la letra P. Entonces, cuando tú veas en una fórmula, en un teorema, P significa semiperímetro del triángulo, y en la mayoría de casos te lo tienen que especificar, ¿ya? Pero siempre la notación es 2P, que significa perímetro, y P, que significa semiperímetro. Ahora vamos a hablar de los ángulos del triángulo. ¿Quiénes vendrían a ser los ángulos del triángulo? Todo triángulo, jovencito, va a determinar tres ángulos. En este caso, si yo te pongo aquí la figura, yo te pongo este triángulo ABC, los ángulos del triángulo, ¿quiénes serían? Los ángulos del triángulo serían el ángulo CAB, el ángulo ABC y el ángulo BCA. Entonces, todo triángulo
va a determinar tres ángulos, ¿ya? O también conocido como los ángulos interiores. Ángulos interiores o ángulos del triángulo vendrían a ser los dos nombres que tienen esta figura. Ángulos del triángulo o ángulos interiores. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a tener que los ángulos internos del triángulo ABC, ¿quiénes son? El ángulo BAC, el ángulo ABC y el ángulo BCA. Luego tenemos, jovencito, lo que es el ángulo externo de un triángulo. ¿Qué es el ángulo externo de un triángulo? Acá te lo dice, es el ángulo adyacente y suplementario. Adyacente significa que que comparte un lado en común, pero que no tienen regiones, sus interiores no se intersectan o no tienen región interior común. Y suplementario, ¿qué significaría? Significaría que tienen que sumar 180. Entonces, yo te pongo esta figura y yo te digo, el ángulo ACB, ¿quién es su ángulo exterior? Es el ángulo adyacente porque comparte en común el lado BC, y suplementario porque ¿qué debe de pasar aquí? Deben de sumar ¿qué cosa? Deben de sumar 180. Entonces, el ángulo BSQ vendría a ser el ángulo externo del triángulo ABC. El ángulo BSQ es el ángulo externo del triángulo ABC. Ahora vamos a hablar de los teoremas fundamentales, los teoremas que tú debes de manejar en un triángulo. Los teoremas fundamentales de un triángulo, jovencito, vendrían a ser cuatro. Son básicos, tú los conoces. Vamos a solamente hacer un recordatorio. Teorema fundamental 1. En todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos interiores me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 180. Entonces, en todo triángulo que tú manejes, la suma de las medidas de sus ángulos me tiene que dar 180. ¿Qué más? Teorema número 2. En todo triángulo, todo ángulo externo es igual a ¿quién? Es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes a él o no contiguos a él. Al decirte no adyacentes a él significa que no voy a usar este ángulo interno. Entonces, todo ángulo exterior es la suma de los ángulos exteriores no contiguos a él o no adyacentes a él. Entonces, significa que no voy a usar este angulito, tengo que usar estos dos. A ver, vamos a hacer ejemplitos para que te des cuenta cómo se usan los teoremas fundamentales de manera básica. De ahí vamos a hacer problemas ya con trazos o prolongaciones. A ver, vamos a hacer este ejemplito. Me dicen en la figura, me piden calcular el valor de x más y. Y acá me dicen que aquí hay un triángulo. Entonces, como yo quiero resolver el problema, tú recordarás que para resolver el problema, si tú recuerdas los ángulos coplanarios alrededor de un vértice me tiene que dar 360, me faltaría este ángulo. Pero este ángulo depende del triángulo que te estoy señalando. Entonces, como acá veo 70, acá veo 80, y como veo que se tiene que cumplir el teorema fundamental número 1 en todo triángulo, entonces este angulito debe de valer obligatoriamente ¿cuánto? Debe de valer 30 grados. Como este angulito debe valer 30 grados, la suma de los ángulos coplanarios alrededor de un vértice, como te estoy señalando aquí, me debe de dar 360. Pero como ya veo 30, entonces la suma de los ángulos exteriores me tiene que dar 330. Ejemplito número 2. A ver, me dicen, me dan el siguiente gráfico nuevamente, me piden calcular este angulito exterior, pero me doy cuenta que aquí veo en el vértice a un X y aquí 2X. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo ABC si el único ángulo que veo aquí es el exterior? Entonces uso el teorema número 2. Todo ángulo exterior es la suma de estos dos angulitos internos. Entonces, en el triángulo ABC, este angulito exterior, el 99 es la suma de X más 2X. Sería 3X igual a 99, X vale 33. Pero recuerda, te están pidiendo el ángulo ABC, no te están pidiendo X, te están pidiendo la medida del ángulo ABC, y la medida del ángulo ABC vale 2X. En este caso, la medida del ángulo ABC sería 66.
Vamos con el tercer ejemplo. Me dan el siguiente gráfico y me dicen que calcule el valor de X. Si tú notas aquí, eh, para hallar el valor de X, una opción sería que yo tenga este angulito de aquí. La otra opción es que primero vea este triangulito de color celeste. Si yo observo este triangulito de color celeste, debe de cumplir el teorema fundamental 1, o sea, 80 más 45 más este ángulo me tiene que dar 180. Como acá veo 80 y 45 sería 125. Para 180 me faltaría ¿cuánto? Me faltaría 55. Entonces no creo que tengas inconvenientes hasta ahí. Ahora, quiero que observes este triángulo. Si tú me observas este triangulito de aquí, notarás que para este triángulo de color verde, el 55 viene a ser su ángulo exterior. ¿Y cómo se calcula el ángulo exterior de todo triángulo? El ángulo exterior se calcula como la suma de sus ángulos internos no adyacentes a él. O sea, no he tocado este ángulo. Entonces, 55 vendría a ser igual a ¿quién? A 30 más X, ¿no? 30 más X. Entonces, no creo que tengamos inconvenientes ahí. La respuesta de nuestro problema sería 25.